radiosentidos.com.ar. Si te cruzas con un mortal que usa bastón verde, sufre de baja visión. Necesita de tu ayuda. Si te cruzas con otro mortal que hace un semicírculo antes de apoyar su pie y con su mano se ayuda con un bastón o con un trípode, ese mortal ha sufrido uno o más accidentes cerebrovasculares, ACV. También necesita de tu ayuda. Estamos con el ingeniero, escritor, historiador Leonardo Castagnino, describiendo y mostrando también muchas de sus proyectos y por sus obras. Y esto viene a cuento porque hace unos minutos el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su vicejefe y su jefe de gabinete, le entregaron un recordatorio, un reconocimiento a su tarea que tiene que ver con el Paseo del Bajo, ¿no? Sí. Ese es el motivo. Sí, en realidad fue el Paseo del Bajo y otras cuantas obras que le hemos proyectado, han hecho los anteproyectos, ¿no? Bajo niveles, ferroviarios, algunas autopistas urbanas, incluso como es gobierno nacional, también el gobierno nacional hicimos algunas otras cosas en otros lados. Por ejemplo, ahora estamos haciendo también asesoramiento para mantenimiento de caminos rurales, etcétera, ¿no? Somos un grupo de trabajo. ¿Y qué hiciste con Chile? Bueno, como saben que yo conozco el tema del métier del camino de montaña, hice dos trabajos. Uno era un camino minero que iba desde cota 1500 más o menos a cota 4900, imagínate, estaba en las nubes y por arriba de las nubes. Entonces yo le hice un trazado y un anteproyecto para que puedan entrar a la mina, ¿no? Es un camino de alta montaña, pero de baja categoría de camino, porque los caminos, viste, la Vialidad Nacional lo llama categoría 1, 2, 3, 4, hasta 5. La 5 vendría a ser el camino de montaña y de bajo tránsito, que tiene hasta pendiente el 10%. Bueno, como es un camino de servicio para una mina, nosotros teníamos pendiente hasta del 18% de pendiente en el camino, permitido, ¿no? En realidad un poco menos, 14%, 15%, pero lo que pasa es que al estar a 4.900 metros de altura, el motor tiene menos potencia, entonces si vos le pones 14% de pendiente, es como si tuviera el 20% a nivel de terreno, no sé si me explico. Sí, no. Necesitas más potencia porque arriba no tiene tanto oxígeno, entonces el motor tiene menos potencia. Y bueno, le hice eso, que suenan 70 kilómetros. Después, también nos preguntaron si podíamos hacer había una idea de hacer un trazado a Chile, para unir Chile con Argentina a través de un paso, con un túnel, y entonces nos pidieron si era factible hacerle los accesos, y bueno, le hicimos Siempre no hicimos el relevamiento topográfico, sino que lo hicimos haciendo un modelo digital a partir de fotos de georradar. O sea, vos con las fotos de georradar y algunos programas de computación, haces el modelo digital, te quedan todas las curvas de nivel y sobre eso proyectamos, ¿no? Bueno, eso se hizo también. También soy camino de alta montaña, imagínate tener que cruzar la cordillera. Así que bueno, eso más o menos Y después en obra hice bastante obras, también hice bastante obras en La Pampa, porque... Recordemos que vos sos de Catriló. Yo soy de Catriló, sí. Hice para el oeste pampeano, hice proyecto, ¿no? De cómo mejorar los caminos del oeste pampeano, porque ahí el gobierno de La Pampa en esa época tuvo una idea muy buena. La Pampa es muy despoblado, el oeste. Y hay muchos puesteros que tienen puestos con chivos. Entonces el gobernador de La Pampa le puso a cada puestero, le dio crédito para que hagan parideras. Entonces los chivos, en vez de tener un chivo por año, tenía 2. ¿Cómo es eso? Claro. Paridera.
paridea, que para que puedan parir. Ah, claro. Porque en invierno no pueden parir por el frío, pero si están en un ambiente mejor, tienen 2 chivos por año. Después les puso un frigorífico para donde puedan entregar los chivos. Que además los puesteros tenían ciertos intereses, ahí no sé, acciones, no sé bien cómo era. En la parte política, digamos, económica, no la conocían. Después le puso radio para que el puestero diga, mire, tengo 10 chivos, ¿quieren venirlo a buscar? Entonces el frigorífico y lo iba a buscar. Y lo otro que se necesitaba era que los caminos, que son de tierra, todo de tierra, y que estén transitables todo el año. Entonces eso fue lo que le hicimos nosotros, en el oeste pampeano. Había algunos lugares, por ejemplo, había un lugar que era una escuelita que se llamaba Árbol Solo, estaba abandonada la escuela porque... Su nombre lo decía todo. Sí. Lo único que tenía era un puesto al lado. Después le hice en Casa de Piedra, también hice los proyectos viales, del dique Casa de Piedra. Y después, estando en obra, hice varias rutas, ya como obra, no como proyecto, sino como obra. Y pavimento urbano y eso también. Así que más o menos he hecho de todo y no sé nada, no sé hacer nada. Eso dice. ¿En la familia tenías antecedentes de estas características? Bueno, sí, mi hermano es ingeniero civil igual que Por yo. lo que describiste todo el tiempo, claro. Después tengo un primo que es agrimensor. Mi padre era agrimensor, o sea que un poco de la rama viene. Lo que pasa es que mi padre era agrimensor, pero después se dedicó más al campo que a la agrimensura, ¿no? En cambio nosotros nos recibimos y digamos, le dimos un poco más de importancia a la arquitectura. El campo hubo una época que estuvo muy mal. Así que bueno, eso es, digamos... ¿Y cuándo enfilaste también para el lado de la literatura? Bueno, en la cuanto a literatura un poco empecé, te voy a decir, cuando hice el Puente Iguazú. Porque, ¿qué pasa? Yo fui a hacer el Puente Iguazú y tenía que tratar con una empresa brasileña. Entonces yo digo, tengo que aprender portugués. Entonces fui a... Yo ya le había leído muchas veces de Rosa y de todo, ¿no? Pero cuando digo, tengo que aprender portugués, entonces crucé a Foz, y entré en una librería, me puse a buscar y había un libro, O Guerra do Paraguay, genocidio americano, qué interesante. Entonces lo compré en portugués y aprendí portugués así. Y el libro era y digo, bueno, esto es para escribir un libro, porque la verdad que... Entonces ahí empecé a estudiar, primero escribí sobre Rosas yo, después vi que Rosas tenía que ver con Paraguay bastante, porque Rosas fue el que le vaticinó la guerra en 1842. Rosas había hecho un trato de palabra con Gaspar Rodríguez de Francia, que ni la Confederación Argentina lo incorporaba por la fuerza, ni los otros se separaban, se iban a pedir la independencia. Pero cuando muere Francia las pide Carlos López. Y Carlos le pide a Rosa, le manda un emisario, y Rosa le dice, mire, no les conviene separarse porque se va a llenar de extranjeros, como nos pasa a nosotros, que ahora no sabemos cómo resolverlo, y nos vamos a debilitar ustedes y nosotros y nos van a invadir los brasileños. ¿Qué fue lo que pasó? Primero en Casero a Rosa, que lo sacaron, y después en Paraguay, en 1865, en complicidad con Mitre. Mitre después de Casero dijo, bueno, el próximo paso es Paraguay, lo dijo públicamente, o sea que ya estaba programada la guerra. Entonces, como estudié Rosa y estudié todas esas cosas, digo, bueno, tiene mucho que ver. Entonces, además tiene mucho que ver con Artigas, porque cuando Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres, se enfrenta con Buenos Aires, se distancia, digamos, se empieza la grieta con Buenos Aires, como dicen ahora, forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Imagínate, era más que el resto del país. Incluso tenían una sede de gobierno que era en Purificación, que queda allá al norte de Paysandú, que fue un pueblo y lo fundaron ellos, fue el primer pueblo fundado por, digamos, por los americanos libres. Ahora desapareció después, y declararon la independencia en 1815.
Entonces, viste, entre Francia, Artigas y Rosas, yo digo, esto es la línea histórica federal, porque Francia fue el primero que le propuso a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas sin que ninguno prepondere sobre los demás, porque Francia era admirador de la revolución de la Confederación Norteamericana, de Benjamin Franklin. Cuando fue Belgrano a verlo, le regaló un libro y un busto de Francia, de Franklin. Después Artigas, por ejemplo, en la Asamblea del año 13, le propone, entre las instrucciones, decía que había que hacer una confederación de provincias autónomas y que la capital federal debía estar necesariamente fuera de Buenos Aires. ¿Qué pasó? No lo dejaron entrar. Le rechazaron, no lo dejaron entrar, participar. Y después Rosas crea el Pacto Federal en 1831, que era Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y dice que a las demás provincias hay que esperar que se organicen y invitarlas a que se adhieran al pacto, que es lo mismo que hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos formó una confederación y los estados que estaban alrededor, si no se organizaban, no lo dejaban entrar, fueron incorporando después. Inclusive Rosas, en las cartas que le escribe a Quiroga de Hacienda de Figueroa, un documento que se conoce como la Carta de Hacienda de Figueroa, le dice, hablan de la Constitución, dice, ¿cómo vamos a hacer dice, no se puede hacer un cuerpo sano con miembros enfermos, primero tienen que organizarse cada provincia y después unirnos. Dice, porque la Constitución no une a los pueblos, los representa unidos. Ese es el pensamiento de él. Claro. Dice, además, ¿dónde va a figurar? Fíjate, ¿no? Dice, además, ¿dónde va a funcionar un congreso? Primero habría que fundar una ciudad independiente que no pertenezca a ninguna provincia, para que no haya celos entre ellas, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado, con todas las letras, se lo dice, está escrito en la carta. Por eso yo digo que la línea histórica federal es Francia, Artigas y Rosas. Algunos me han dicho, pero también López. Bueno, si quiero poner a todos los federales, necesito hacer una biblioteca. En eso lo volcás en el último libro. En el último libro, uno de esos tres personajes. Uh-huh. Que a mí me parece importante, y hay gente que me ha dicho, sí, la verdad que no lo habíamos pensado, pero dice, Artigas, por ejemplo, muchos... Claro, en ese libro planteas un eje que no es muy transitado por tus colegas. No, inclusive, así como Rosas fue ignorado durante mucho tiempo, porque fue o criticado o ignorado primero, Artigas lo mismo, no hablaban de Artigas. Y algunos dicen, sí, pero Artigas se quería separar. No, Artigas, cuando se tuvo que exiliar en Paraguay, si querés te cuento como es la historia, no sé qué tiempo tenemos. Sí, 5 minutos, bueno, sintetizarlo. Si no, en otro programa lo hacemos. Él dijo, ya no tengo patria. Dice, yo soy argentino nacido en la banda oriental. Él no se quería separar de Buenos Aires. Y tenían un pensamiento federalista. Lo mismo que Rosas. Algunos dicen Rosas era unitario, dice, porque... No, bueno, Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero era representante de las provincias ante las relaciones exteriores. Pero él nunca invadió una provincia. Vos fijate que cuando se levanta la Liga del Norte en 1840, que era Paz, Lavalle y La Madrid, Rosas manda un ejército, pero no manda el ejército de Buenos Aires con un oficial de Buenos Aires, manda un ejército. Y el jefe del ejército era un oriental, que era Oribe. Entonces no había celo entre provincias, siempre se manejó políticamente, con mano de hierro, por supuesto. Dije, ¿viste? Tirándole margaritas a los chanchos no lo vas a engordar. Y bueno, fue firme, digamos, ¿no? Pero a mí una vez puedo contar un chiste, pero sí, dale. Yo mandé un mail hablando de Rosa, y dice, ¿cuál Rosa? ¿El unitario o el federal? No, el Rosa que salía con tu novia cuando vos estabas en la unidad básica. Mirá la pavada que me vine a decir. Cuando vos haces mención de la grieta,
los que quieren aparentemente solucionar esa grieta. ¿Es un eufemismo? No, la grieta no se va a solucionar nunca. Ya San Martín dijo que tiene que quedar un solo bando. Porque, ¿qué pasa? La diferencia que hay entre unitarios y federales no es solamente si el gobierno es centralista o no, eso es una parte. Pero además hay una parte filosófica, o sí, filosófica o cultural. Los unitarios eran casi todos, si no eran contrarios a la religión, eran, o si no eran ateos y contrarios a la religión, eran por lo menos críticos, neutros o críticos. Eran admiradores de la Revolución Francesa. Nosotros somos ciudadanos del mundo, decía Alberti, ¿qué importa la nacionalidad? En cambio, los federales eran los que defendían la tierra, la tradición, vos fíjate, la religión. Vos fíjate que Quiroga decía religión o muerte, y Rosa decía la Santa Federación. Entonces, esos dos, esas dos filosofías es medio difícil, ¿viste?, compatibilizarlas. Y van a seguir. Alguno me decía, pero ¿hasta cuándo siguió eso? Y hará media hora más o menos, todavía estaban peleando, ¿viste? Claro. Y van a seguir, ¿viste? Con lo cual, por más esfuerzos verbales que se hagan... Y es difícil. Yo muchas veces dije, lástima, estoy en el bando perdedor, ¿viste? Pero no... claro, va a ser difícil, es una lucha muy difícil, no sé si se va a poder arreglar, porque no es que diga, che, bueno, mira, vos quedate con este dormitorio, yo me quedé con este, no, es un problema más de fondo, digamos, ¿no? No sé, yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado. Está bien, pero es tu argumentación, sí, que lo volcás en tus libros. Pero repasemos, antes de terminar el programa, tus títulos, tus libros. El libro, bueno, hice uno que es Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, y después otro que es Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Después de la Guerra Paraguay se llama Guerra de Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, porque eso es una frase de Alberdi. Alberdi dijo las provincias del Plata, pero Alberdi dijo que era de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata. Yo le puse países por dos razones. Una, porque en esa época países se le decía país de Tucumán, país de... Y además para que los paraguayos tampoco se sientan ofendidos. Bueno, ellos son... por eso el título es... Después hice otro de Artigas, Rosas y Francia, la línea federal. El último. Sí, que se llama Soy Federal, el título comercial, digamos, ¿no? Artigas, Rosas y Francia, la línea federal. Después tengo otro que es un anecdotario de La Pampa, que no sé si alguna vez lo hemos conversado, que son todas anécdotas del campo, de los pueblos, todo eso como para describir un poco la filosofía de la gente del interior o cómo se vivía en el interior. Algunas anécdotas del colegio de Pupilo, etcétera. Y después hice otro que es lo del dulce de leche. El dulce de leche que es no gracioso, no sé cómo le iba a decir el género, ¿no? Es histórico, pero escrito con humor, digamos, ¿no? Pero trata cosas históricas ciertas, pero con humor, y está armado como si fuera un foro, que son varios que discuten, que en realidad soy yo, ¿no? Sobre la historia del dulce de leche. La historia del dulce de leche y otras cosas, por ejemplo, Bonpland preso en Paraguay, la entrevista de Guayaquil, el revuelto Gramajo, la milanesa napolitana, que no es ni napolitana ni de Milán, sino que le inventaron acá en el Luna Park, en un bar al lado del Luna Park. Enfrente del Luna Park. En fin, así que... Una vez más, en Mañana, Tarde y Noche, el ingeniero, historiador, escritor Leonardo Castañino, con la sorpresa que le reconocieron algo después de 40 años como ingeniero y le entregaron un humilde testimonio que lo mostramos al comienzo del programa. Por todo lo que describió Leonardo Castañino, estamos en la rama, en el endeble nido, agito mi mano en alto para que se cumpla la Constitución Nacional y con las dos manos formo el escudo nacional. Mañana, en Mañana, Tarde y Noche, a la hora 17, con María Celeste Núñez, la hija de Rolando Núñez, que murió hace un par de semanas, el vocero y abogado
del Centro Mandela y la disyuntiva que van a hacer con el Centro Mandela en cuanto a investigaciones futuras después de tantos años de trabajo contundente con respecto a lo que sigue ofreciéndonos como una cosa muy particular, un feudo muy particular del peronismo y sus vertientes, como es la provincia del Chaco. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Soy un ciudadano con participación en los medios de difusión tradicionales y de las redes sociales con las nuevas tecnologías en las plataformas digitales. Apenas la voz e imagen de este ciclo periodístico mañana, tarde y noche, pero no soy locutor profesional. Te sumo algunos aportes que aprendí en el programa. Si tenés los dedos blancos, puede ser que sufras del síndrome de Raynaud. Si tenés los dedos azules y si sos mujer, puedes tener la enfermedad de esclerodermia. Es una de las tantas enfermedades poco frecuentes, denominadas también enfermedades raras. www.Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud, que preside Antonio Rombolá. Norberto Feldman, ¿qué es la ACHI, la Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino? Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo de China. Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica, en la parte industrial, inversión en la República Argentina también, y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país, de cada ciudad, de cada pueblo de Argentina. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos o universidades, actividades culturales, etc. Nuestra página www.aachi.com.ar. Estamos en facebook.com/AAAchina. Si pensás invertir en verde, ¿por qué no pensás en el verde de los lotes de Altagracia? Quedan 3 manzanas a un par de cuadras de la autovía a la capital de la provincia de Córdoba. Córdoba, la tierra del santo cura Brochero. Datos a arturocavallo@hotmail.com. La esperanza de un buen servicio en remis está en una agencia habilitada, Remises Esperanza, en Patrón 6361, en la Comuna 9, 0800 444 0807, 4642 2222 y 4643 0303. Si vas a agradecer, a pedir a San José en la Comuna 9, en la avenida Emilio Castro y Martiniano Leguizamón, en la parroquia Tránsito de San José, arrimate y suma un granito de arena para auxiliar al próximo, al prójimo. Si vas a pedir o agradecer a San Judas Tadeo, en otra comuna, en el Bajo Flores, el Padre Carlos, ahí en Miraflores, casi la avenida Cobo, además de contarte qué hacen los 9.000 alumnos, puede ser que te pida otra posibilidad de granito de arena. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción,
que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Soy un ciudadano con participación en los medios de difusión tradicionales